dice: entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar otro siervo, pero también a este, golpeándolo y afrentándolo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero también a este echaron herido. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a este le tendrán respeto. Pero los labradores, al verlo, razonaron entre sí, diciendo: este es el heredero, matémoslo, para que la heredad sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué pues les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron estas cosas, dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos, les dijo: ¿qué pues es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. En aquella hora, los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ya hemos visto en sermones anteriores que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. Fue recibido como el Mesías, como el Rey prometido. E inmediatamente vimos que esa euforia momentánea fue contrastada con la tristeza que Jesús sintió por la ciudad. Jerusalén no recibiría al Mesías. Jerusalén rechazaría al Mesías. Luego Jesús, lo vimos también, entró en el templo expulsando a todos aquellos que comercializaban con la fe. Reclamaría el templo como un lugar para la oración y para la predicación del Evangelio. Vimos también que esto disgustó a los líderes religiosos de los judíos, quienes exigieron que Jesús les diera razón de con qué autoridad estaba haciendo esas cosas. Y vimos que Jesús afirmó su autoridad, revelando la verdadera intención que había por detrás de las preguntas de los líderes religiosos. Y en el pasaje que acabamos de leer, vemos a Jesús contando una parábola acerca de una viña y de unos labradores malvados. Y esta parábola, como dice el verso 19, fue una denuncia contra los líderes judíos. En aquella hora los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Y la denuncia era clara, la denuncia era directa. Estos hombres se habían apoderado de la viña del Señor y no querían soltarla. Se habían apoderado de la viña de Dios y la querían para ellos. Y todo esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: entiendo, pero realmente entiendo que la iglesia es del Señor Jesucristo y no es mía. Muchas veces lo decimos con nuestras bocas, pero nuestros actos dicen otra cosa. ¿Realmente entiendo que esta iglesia no es mía? ¿Entiendo que esta es la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Estoy recibiendo a los siervos del Señor o los estoy rechazando? Porque creo que esto es mío y que nadie me lo puede quitar. Fíjese que Jesús, al contar esta parábola, Él estaba denunciando la actitud de los líderes religiosos de apoderarse de algo que no les pertenecía, porque solamente le pertenece al Señor. Y por eso que el tema de esta mañana es el siguiente, una autobiografía profética. ¿Por qué? Porque Jesús, al contar esta parábola, Él está hablando de su propia historia. Él está hablando de lo que está pasando con Él. Él está hablando
de lo que iba a suceder con él. Entonces esta autobiografía profética, en primer lugar, nos habla del dueño de la viña. Verso 9. Entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. Jesús comienza contando algo bien sencillo. Un hombre planta una viña, la arrienda y se va por un tiempo. Obviamente, este hombre, quien plantó la viña, es Dios. Los labradores son los líderes religiosos de Israel y la viña es Israel. Es muy obvio. Ya desde el comienzo nos damos cuenta entonces que la parábola cuenta o trata de una denuncia, de algo que Jesús está presentando contra los líderes del pueblo, contra los líderes espirituales del pueblo, representados aquí como los labradores. Y fíjense que la figura de Israel como una viña es una figura muy recurrente en el Antiguo Testamento. De hecho, nosotros encontramos el famoso pasaje, la parábola de Isaías, en el capítulo 5, donde él habla de la viña del Señor para referirse a Israel. Y en ese capítulo 5, en reiteradas ocasiones, el profeta dice que Israel es la viña del Señor. De hecho, en el versículo 7 de ese capítulo 5 de Isaías, dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Es la casa de Israel. Por tanto, queda más que claro que la viña que Jesús tiene en mente aquí al contar esta parábola es Israel. Es el pueblo de Dios. Es la iglesia del Señor. Y los labradores, es decir, aquellos que debían cultivar la viña, debían darle todo lo necesario para que diera frutos, eran los líderes religiosos, es decir, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y ellos habían recibido la viña, es decir, Israel, en un arriendo. O sea, podían usar de esta viña, pero debían pagar algo a cambio. Nos dice Jesús que el dueño se fue lejos. O literalmente dice el texto que se ausentó un tiempo suficiente. Por lo general, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos las parábolas. ¿Por qué? Porque siempre está el peligro de caer en los excesos y de querer encontrar algo por detrás de cada cosa que cuenta la parábola, cada detalle. Sin embargo, esta parábola es una de las parábolas más alegóricas que Jesús contó. ¿Qué quiero decir con eso? En cada detalle de esta parábola, en cada personaje de esta parábola, vemos representado a alguien, vemos representado a alguna persona. Y como ya mencioné, el hombre que plantó la viña es Dios, la viña es Israel, y los labradores son los líderes religiosos de Israel. Y fíjense que el propietario, ¿verdad?, es Dios, y este propietario, este dueño, se ha ido lejos por un tiempo. Se ha ido lejos por un tiempo. Ahora, la viña era un símbolo nacional muy familiar para los israelitas. Cada vez que ellos se encontraban con esta imagen o oían de esta imagen de la viña, ellos sabían que se estaban refiriendo a ellos. Es decir, se identificaban como nación al oír la viña del Señor. Es como cuando los chilenos se identifican, bueno, algunos, con La Roja. Cuando dicen La Roja, saben, los chilenos están hablando de un equipo de fútbol que representa al país. Entonces, para los judíos era algo así. Entonces, cuando Jesús comienza a hablar aquí acerca de una viña, esta gente que lo estaba oyendo sabía que Jesús estaba hablando de ellos y de su relación con Dios, como el pueblo de Dios, como la viña del Señor. Entonces, en primer lugar, vemos al dueño de la viña. En segundo lugar, esta autobiografía profética nos habla de la actitud de los labradores.
Como ya decía, Jesús nos dice que el dueño se fue, y en el verso 10 dice, a su debido tiempo, o en su tiempo oportuno, el dueño envió un siervo a los labradores para que le dieran el fruto de su viña. La habían recibido en arrendamiento, por lo tanto debían pagar el fruto correspondiente. Y ya dijimos que estos labradores son las autoridades espirituales de Israel, los sacerdotes, los escribas, los ancianos que tenían autoridad y que de hecho habían desafiado la autoridad de Jesús en el templo y que estaban tratando de destruir a Jesús, estaban tratando de matar a Jesús. Ellos eran los responsables por el crecimiento espiritual de Israel. Eran los responsables por el crecimiento espiritual del pueblo de Israel. Y Dios había estado lejos de ellos por algún tiempo. Y mientras Él estaba lejos, se suponía que estos líderes espirituales, estos labradores, debían cultivar a las personas. ¿De qué manera? Protegiéndolas, dándoles todo lo necesario para su desarrollo, para su crecimiento espiritual. Debían alimentarlas, debían podarlas, debían cuidarlas para que dieran fruto. Se suponía que estos líderes tenían que amar al pueblo de Dios de la misma manera como un enólogo ama a su viña. Y eso sería bendición para ellos y traería la mayor gloria a Dios. Sin embargo, por lo que vemos hasta aquí en el Evangelio, estos labradores estaban abusando de su autoridad. Y la parábola fue diseñada por Jesús, fue contada por Jesús para mostrar eso, para denunciar eso. Habían pasado varios años, había pasado el tiempo suficiente para que esta vid comenzara a producir buenos frutos. Y el dueño estaba listo para tomar la parte que le correspondía. Entonces, nos dice el verso 10, a su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero dice, los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Se negaron a hacer el pago correspondiente. No solo se quedaron con el producto, sino que abusaron de cada uno de los siervos que el Señor enviaba. Verso 11, y volvió a enviar a otro siervo, pero también a este golpeándolo y afrentándolo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero a este también echaron herido. Ahora, obviamente, en esta parábola, los siervos representan a los profetas de Dios, que Dios había enviado repetidamente a su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios frecuentemente se refiere a los profetas como que mis siervos los profetas. Mis siervos los profetas. Entonces cuando Dios envió a Isaías, a Jeremías y a todos los profetas, era como si Dios estuviera enviando sus siervos a su viña. Y en todo el Antiguo Testamento escuchamos que los profetas llamaban al pueblo de Dios a la fe, diciéndoles que dieran buenos frutos, diciéndoles que si no se arrepentían, iban a perecer en sus pecados. ¿Y qué fue lo que obtuvieron a cambio? Rechazo, persecución, abuso. ¿Principalmente de quiénes? De los labradores de la viña del Señor, de los líderes del pueblo de Dios. Fíjense qué paradójico y qué triste. Dios enviando sus siervos a su pueblo para obtener el fruto. Y los líderes del pueblo, puestos allí por Dios, los rechazaban, los golpeaban, abusaban de ellos. Como dijo Dios por medio del profeta Jeremías, desde el día en que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto hasta este día, les envié todos mis siervos los profetas, persistentemente, día tras día. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, más bien endurecieron su cerviz
y actuaron peor que sus padres. Vez tras vez Dios envió a sus siervos y vez tras vez los líderes religiosos abusaban de ellos, los maltrataban y los rechazaban. Nosotros vemos al leer el Antiguo Testamento que la mayoría de los profetas fueron maltratados y es más, muchos de ellos tuvieron un final trágico, un final violento. Elías fue odiado por la reina y tuvo que huir. Jeremías fue ridiculizado y echado en un pozo y dado por muerto. Zacarías fue asesinado en el recinto del templo. Y Juan el Bautista, el último de los profetas, fue decapitado. Poco antes de su martirio, Esteban describió muy bien la actitud de Israel diciendo: ¿a cuáles o a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Poco antes de ser lapidado por los mismos líderes, Esteban lo resumió muy bien. Ustedes han matado siempre a los siervos de Dios que les anuncian el Evangelio. Ustedes, los líderes, siempre han hecho eso. Vemos entonces que la autobiografía profética nos habla del dueño de la viña, nos habla de la actitud de los labradores, también nos habla de la decisión del dueño y la respuesta de los labradores. El corazón de esta parábola se encuentra en el verso 13. Y tan pronto como nosotros leemos estas palabras, sabemos que estamos parados en Tierra Santa. Sabemos que estamos en el corazón de la historia de la redención. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás a este le tendrán respeto. El hijo amado es una persona preciosísima en la historia de la redención, en la historia de la salvación. Nosotros lo conocimos por primera vez en sombras, en la historia de Abraham. Cuando Dios llama a este famoso patriarca y le dice: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le estaba diciendo a Abraham en Génesis que sacrificara a su amado hijo, al único que tenía. Y esto fue, ¿qué cosa? Una preparación para la venida de Cristo. Porque Cristo también es el Hijo amado, de hecho es el Hijo amado, el único del Padre. Y Lucas ya lo ha demostrado en su Evangelio. Cuando Jesús fue bautizado, nos dice Lucas, que una voz del cielo vino diciendo: tú eres mi Hijo amado. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, también vimos que Lucas dijo que hubo una voz en medio de la nube que decía: este es mi Hijo. Entonces ven lo que Jesús está haciendo aquí en esta parábola. Jesús nos está contando una historia acerca de sí mismo. Si la parábola es sobre un hijo amado, entonces la parábola es acerca de Jesús, porque Él es el más amado de todos los hijos. Ahora, el hijo amado en la parábola no solo fue amado con el amor del Padre, sino que también fue enviado a cumplir la misión del Padre. Por amor, el Padre envió a su Hijo amado. Verso 13 dice: ¿qué haré? Y luego viene esta costosa respuesta:
enviaré a mi hijo amado. Quizás a este le tendrán respeto. Fíjense, fue el último recurso. Dios ya había enviado siervo tras siervo, siervo tras siervo, uno tras otro, uno tras otro. El pueblo había rechazado uno tras otro. Y Dios dice, ¿qué voy a hacer? Voy a enviar a mi hijo. Tal vez a él le van a tener respeto. Con la esperanza de que los labradores reconocieran la autoridad del hijo. Con la esperanza de que los labradores aceptaran su responsabilidad. El dueño, ¿qué hizo? Envió a su único hijo. E inmediatamente cuando nosotros leemos esto y leemos en el contexto del Evangelio, sabiendo lo que va a pasar, ¿qué es lo que nosotros pensamos? No lo hagas, no lo envíes. Lo van a matar. A pesar de este deseo del Padre de enviar a su hijo, pensando que enviando a su hijo, tal vez los labradores se arrepentirían. Que nos dice el verso 14, pero los labradores al verlo razonaron entre sí, diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Después de una ausencia tan larga del dueño, ¿qué es lo que pensaron estos labradores? Murió. Y como murió, nosotros podemos reclamar esta viña para nosotros y va a ser nuestra. Entonces cuando aparece el hijo, sabiendo que el hijo es el heredero, sabiendo que él tenía derecho a la viña, ¿qué hicieron? Vamos a acabar con él. Lo vamos a matar. Y dice el texto que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Ves que esta historia es más que una parábola? ¿Te das cuenta que es mucho más que una parábola? Es realmente una autobiografía profética, porque Jesús está hablando de sí mismo y de lo que le va a suceder en un tiempo más. Es Jesús como el narrador contando su propia historia. Jesús sabía quién era Él, el Hijo amado. Era el último de una larga línea de profetas. Y más que eso, era el Hijo de Dios. Jesús lo sabía muy bien. Y por eso Él tenía autoridad de decir lo que dijo y de hacer lo que hizo. Como nos dice Hebreos en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús sabía quién era. Ahora también Jesús sabía lo que Él estaba haciendo. Sabía que al venir, el Padre lo estaba enviando a morir. Y es por eso que cuando leemos esta parábola vemos que hay un aire, una sensación de inevitabilidad. Jesús sabía exactamente lo que sucedería. Los líderes religiosos ya lo habían rechazado, negando su autoridad divina y negándose a reconocer que Él venía del Padre. Y ahora estaban conspirando para destruirlo. Y en la misma semana conspirarían para cometer su asesinato. Habiendo perseguido a los profetas, también iban a matar al Hijo amado. ¿Qué maldad más grande es esta? Pero a la vez, ¿qué tontera más grande es esta? Dios es el dueño de toda la creación. ¿Qué podrían ganar ellos asesinando al Hijo amado? La gente debería haberle dado toda su adoración, le debería haber dado todo su servicio. Después de todo, como hijo del Padre, tenía el derecho absoluto a recibir el buen fruto espiritual de la viña de Dios. Pero ¿qué hicieron estos líderes? Se rebelaron contra la autoridad de Dios.
se negaron a darle los frutos que le correspondían, rechazaron el consejo de profeta tras profeta y finalmente crucificaron al Hijo de Dios. Fue un crimen brutal, fue un crimen horrible, fue el peor de todos los tiempos. Este es el mayor crimen en la historia de la humanidad. Mataron al Hijo de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que todo esto era parte del plan de Dios. Si le hubiéramos preguntado al Padre, ¿sabes lo que le van a hacer a tu Hijo amado? El Padre nos hubiera respondido, sí, sé lo que le van a hacer. Y también nos diría, pero ¿no sabes que por eso lo envía al mundo? Tanto el Padre como el Hijo sabían exactamente lo que sucedería. El Padre estaba enviando a su Hijo a sufrir y a morir. Y esta fue la obra principal de la vida de Jesús. Él vino a sufrir y a morir por los pecadores. Jesús dijo que el Hijo del Hombre sería levantado para morir en la cruz. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso. Y Jesús sabía muy bien. Ahora la pregunta para ti hoy es, ¿crees en Jesús o no? ¿Crees en Él o no? El Padre ha enviado a su único Hijo, a su Hijo amado. Si crees en Él, serás salvo para siempre. Él viene a ti en amor, ofreciendo ¿qué cosa? Su vida por tus pecados. Sin embargo, hay algunas personas que se niegan a reconocer la autoridad de Jesús. Prefieren tener su propia religión, adorando al Dios de su mente, al Dios que ellos crean en su cabecita. O bien les gusta pensar que Dios está muerto, que Dios no existe. Porque si de alguna manera se deshacen de Dios, se deshacen de Jesús, creen que pueden tener vida en sí mismos. Y esta es la elección que todos nosotros tenemos que hacer. Y es la elección que va a determinar nuestra eternidad. ¿Crees en Jesús o no? Juan nos dice en su Evangelio, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es así de simple. En un mundo tolerante, en un mundo pluralista, esto suena como intolerancia. ¿Me estás diciendo que solo en Jesús hay salvación? ¿Me estás diciendo que solamente tengo que creer en Él para ser salvo? ¿Quién te crees para decir eso? Yo no lo digo, lo dice Dios. El dueño de todo lo creado dice eso. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Vemos entonces que esta autobiografía profética nos habla del dueño de la vida, de la actitud de los labradores, de la decisión del dueño y de la respuesta de los labradores, y finalmente nos habla del día de la retribución. ¿Qué pasará con aquellos que no creen en el Hijo de Dios? ¿Cuáles serán las consecuencias? Estas son las preguntas que Jesús responde al final de esta parábola. Verso 15. ¿Qué pues les hará el dueño de la viña?
Ahora, si lo pensamos, ¿qué tiene que hacer el dueño? Los labradores han asesinado a su hijo amado. ¿Qué es lo que la justicia exige que haga el dueño? Que acabe con ellos, que los destruya. Mataron a su hijo amado, mataron al legítimo heredero. Jesús dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Fíjese, a la gente no siempre le gusta la forma como Dios trata a los pecadores. Pero difícilmente nosotros podemos discutir con Dios sobre la base de la justicia. ¿Qué quiero decir? Puede ser que no me guste que Dios condene a aquellos que no se arrepienten de sus pecados y no confían en Jesús como su Señor y Salvador. Pero si hablamos en términos de justicia, lo que es justo que Dios condene a aquellos que no reconocen a Jesús, aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Entonces, como les decía, asesinaron al hijo del dueño de la viña. No merecían trabajar más en la viña, merecían morir. Entonces recuerda que esta historia es una alegoría. Las personas en la historia representan algo en la vida real. Y cuando Jesús dijo en el verso 16 que destruirá a estos labradores y dará su viña a otros, realmente estaba diciendo que los sacerdotes y los escribas de Israel, los ancianos de Israel, hombres que habían desafiado la autoridad de Jesús, hombres que habían planeado el asesinato de Jesús, ya no liderarían más al pueblo de Israel. El liderazgo espiritual sería transferido desde ellos a los apóstoles de la iglesia en la medida que el evangelio se extendía a los gentiles. Y las personas entendieron exactamente eso. Por eso dice el verso 16, nunca suceda tal cosa, dijeron ellos. Nunca suceda esto. No, que nunca suceda que Jesús nos quite a nosotros los judíos la viña y se la dé a los gentiles. Ya hemos visto cómo los judíos trataban a los gentiles. Es más, ya vimos que habían hecho del patio de los gentiles un mercado. Les daba exactamente lo mismo la salvación de los gentiles y que ahora Jesús estaba diciendo, la viña, el cuidado de mi iglesia, el liderazgo de mi iglesia, se lo voy a quitar a ustedes y va a ser de otros. Ellos dijeron, jamás suceda eso, nunca suceda eso. Y es probable que eso fue lo que los hizo enojar tanto. Verso 19, en aquella hora los principales sacerdotes y los escribas procuraban echar la mano porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Entendieron muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Ustedes han maltratado mi viña. Ustedes han abusado de mi viña. Yo les voy a arrebatar mi viña y se la voy a dar a otros. Y ellos estarán a cargo de mi viña. Ya no más ustedes. Estos hombres habían estado tan preocupados consigo mismos, con su posición dentro de Israel, que no les interesaba la persona y obra de Jesucristo. Y fíjense que esa actitud siempre es fatal, mortífera en el ministerio. ¿Qué quiero decir con eso? Tan pronto como nos preocupamos más por nuestra propia reputación, por nuestra propia posición dentro de la iglesia, más que por Jesucristo y su gloria, ya no merecemos ocupar el liderazgo espiritual. Debemos ser abandonados, debemos ser rechazados completamente de allí. Cuando estoy más preocupado por mí mismo, por mi posición dentro de la iglesia, por mi liderazgo dentro de la iglesia, y no me preocupo por la gloria de Dios y por el evangelio de Jesús, en ese momento dejé de ser un líder en la iglesia. Y debo ser reemplazado.
Como les decía, para confirmar esto, Jesús citó las Escrituras. Cuando Jesús les dice esto, ellos dicen, ¡nunca suceda tal cosa! Y Jesús dice, ¿qué pues es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, fue hecha cabeza del ángulo. Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. Fíjense, lo que Jesús está citando aquí es el Salmo 118. Salmo que ya había sido citado antes por el pueblo. ¿Cuándo? Cuando ellos dijeron, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Eso es Salmo 118, verso 26. Y aquí Jesús está citando el Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. Ahora, en su contexto original, en el contexto del Salmo 118, esta declaración se refiere a un incidente que ocurrió en la construcción del templo. Las piedras que se utilizaban para la construcción del templo eran cortadas en una cantera, eran cinceladas y eran trasladadas hasta el lugar donde tenían que ser puestas unas sobre otras para la edificación. Y al parecer, una piedra resultó ser de un tamaño diferente, de una forma incorrecta, cuando llegó el momento de juntarla a las otras. Entonces estos constructores dejaron de lado esa piedra. Pero cuando terminaron la construcción, resultó que esa piedra encajaba perfectamente en el ángulo que iba a sostener todo el edificio. De ahí entonces que ellos dijeron esto: la piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la principal del ángulo. Entonces, Jesús, Él sabía que esta profecía se estaba cumpliendo en Él. Él era la piedra angular que había sido rechazada por los líderes. Él sabía que Él era esta piedra, pero por Dios era escogida, era perfecta e iba a encajar perfectamente. Por lo tanto, las palabras del Salmo 118, ahora, dice Jesús, se están haciendo realidad delante de ustedes. Y algo muy interesante es que Jesús les dio aquí una pista de que aquello que ellos estaban tramando, es decir, acabar con su vida, no sería el final de la historia. Jesús está dando aquí una pista de que Él iba a convertirse en la piedra angular. Y conocía tan bien las profecías que le está dando aquí, la promesa del Evangelio. Yo voy a resucitar después de que ustedes me maten. Yo me voy a levantar de entre los muertos después de que ustedes acaben con mi vida, demostrando que soy la piedra del ángulo que sostiene todo el edificio de la iglesia del Señor, porque la iglesia es mía. Ya para estar concluyendo, cada una de las personas, como les he dicho, de esta parábola, nos enseña algo acerca de vivir para Dios. Fíjense, el dueño sufriente es Dios. Y nos enseña qué cosa, cuán paciente es Dios para con nosotros. Él esperó un largo tiempo, envió siervo tras siervo, esperando qué cosa, que el pueblo de Dios se arrepienta y empiece a dar buenos frutos. Los labradores malvados, ya lo dijimos, son los líderes espirituales de Israel, pero también nos enseñan algo, nos enseñan cuál es el tipo de liderazgo que Dios ama. ¿Y cuál es el tipo de liderazgo que Dios ama? Aquellos que adoran el señorío de Cristo. Aquellos que honran la palabra de Dios. Aquellos que reconocen que el pueblo de Dios no está allí para el beneficio de ellos, sino para la gloria de Dios. Los siervos que sufren representan a los profetas y nos enseñan también algo muy importante. Tenemos que esperar hostilidad al Evangelio, incluso en medio
en la iglesia del Señor. Y tenemos que esperar también persecución, incluso en medio de la iglesia del Señor, por predicar a Cristo. Pero la gran enseñanza es la que Jesús dio al final. Él es la piedra preciosa que Dios ha elegido para ser la piedra angular de la iglesia. Ojo, si tropezamos con Jesús, no reconociendo quién es Él, no reconociendo su señorío, Jesús va a caer sobre nosotros con una fuerza aplastante y nos va a destruir. Por lo tanto, te suplico hoy, no tropieces con la piedra de la salvación. No caigas bajo el juicio de Dios. Cree en el Hijo amado. Dios, este Dios de toda gracia, como dice Judas, es poderoso para guardarte sin caída y para presentarte irreprensible delante de su gloria con gran alegría. Por lo tanto, también como dice Judas, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, a Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre, gracias por esta exhortación tan bella de tu palabra. Gracias por, una vez más, oír que Jesús es el Rey de la iglesia. Gracias también, Señor, por saber que nada ni nadie va a vencer a Jesús. Y queremos pedirte que si en medio nuestro hay alguien que está tropezando en Jesús, porque no cree en Él, o tal vez hay alguien que piensa que cree en Jesús, cuando en realidad no cree en Él. Rogamos, Señor, que si es tu voluntad, esas personas puedan abrir sus ojos y ver al Hijo amado. Y ver al Hijo amado en todo su amor. Ese amor que se manifestó al venir a sufrir por pecadores que no merecían nada. Para darnos, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. En su nombre nosotros oramos. Amén.